Es que el compañero pueda, en este caso, continuar, compañero Gerardo Núñez, con la perspectiva, obviamente, de los jóvenes comunistas en Uruguay. Así que, por favor, compañero Gerardo, también 12 minutos. Bien. Muchas gracias, compañeros y compañeras. A nosotros nos interesaría abordar los principales desafíos del movimiento juvenil, fundamentalmente desde la perspectiva tal vez paradójica de que el principal desafío es construir ese movimiento juvenil. Partimos de la base de que el movimiento juvenil, en varias expresiones de los países latinoamericanos, está bastante disperso. Existen expresiones puntuales de movimientos, los cuales no siempre confluyen en un programa único que permita superar la visión, la propuesta de ese movimiento. Nosotros creemos que es necesario construir un gran movimiento juvenil a nivel de cada país y a nivel latinoamericano, con un programa de transformaciones, con un programa unitario que logre eso que decíamos, hacer confluir las distintas perspectivas. El otro aspecto clave, desafío del movimiento juvenil y diríamos de la izquierda en general, es hacer los esfuerzos y trabajar para fortalecer ideológicamente estos espacios. Se corre riesgo, los distintos procesos en el avance corren riesgo también de ser cooptados por el sistema dominante. A veces desde la honestidad del planteo. Pero cuando no se logra visualizar la relación que existe entre la reivindicación puntual, que puede ser del movimiento feminista, que puede ser del movimiento estudiantil, que puede ser del movimiento por la diversidad sexual, con los problemas más de fondo del sistema, es decir, con las relaciones de dominación que se dan en la propia estructura social, creemos que se puede derivar o se pueden derivar esas luchas a caminos que en definitiva conduzcan a la resignación, en términos estratégicos. Para nosotros, esa particularidad nos parece muy importante. Si Alejandro me permite, voy a citar, a parafrasear, mejor dicho, a Fanny Edelman. Cuando, hablando del movimiento feminista, ella planteaba justamente la visión en torno a poder sentir, visualizar, reflejar de que la opresión de género también tenía una opresión o la misma raíz que la opresión de clase. Es una perspectiva concreta que le ha aportado el marxismo, el movimiento comunista internacional a este tipo de luchas. Porque en definitiva, hoy se decía, luchar contra el patriarcado es en algún sentido luchar también contra las bases del capitalismo. Y eso el marxismo ha generado mucha teoría, y no solamente ahora, sino que ya desde el propio Engels este tipo de cosas se venían planteando. El movimiento por la diversidad sexual, lo mismo. No ver la relación que tiene la lucha contra la homofobia, en definitiva contra los principales mecanismos de estigmatización que tiene el sistema para dominar, nos parece que se queda corta la pelea por una transformación más profunda. Lo mismo con el movimiento de la legalización de la marihuana, por ejemplo, que en nuestro país tiene un funcionamiento muy interesante. En nuestro caso, promovemos la legalización de la marihuana, pero en el sentido de que la legalización implica un combate concreto y directo al narcotráfico. No hacemos una valoración de carácter moralista respecto a si está bien consumir o está mal. Sí lo planteamos como un aspecto de disputa concreta contra los grandes narcotraficantes que están incidiendo en nuestro país y que manejan gran parte del mercado, además de la importancia que tiene para nosotros la perspectiva de una mejor
calidad de vida y una mejor salud. Lo mismo respecto al movimiento estudiantil. Por supuesto que implica visualizar las etapas por las cuales se está trabajando, por las cuales se va transitando. En nuestro país, en un momento, valía la pena pelear por una educación distinta, por la universalización del ingreso a la universidad o a la educación en general. Hoy estamos en otra etapa, porque el propio sistema utiliza la educación como forma de dominación, como forma de generar, como una polea de transmisión, los principales valores culturales que mantienen el statu quo. O sea que en las actuales circunstancias no solamente importa esto, sino que importa visualizar el programa transformador desde el punto de vista educativo. Y acá nos parece que el aporte de Freire en torno a la educación liberadora, en contraposición a la educación bancaria, que vaya si los jóvenes y la sociedad chilena toda conoce sobre los avances de este tipo de modelo educativo bancario en este país. Ir generando las bases de esa educación liberadora, de esa educación con visión crítica, de esa educación que permita generar un proceso de conocimiento para el desarrollo de las fuerzas productivas, como aspecto central. Claro que esto depende del momento, de la fase o de la etapa por la cual cada país transita. Se preguntaba aquí en el material la aproximación a la dominación cultural. Bueno, en Latinoamérica nosotros, conversando estos días con varios compañeros, confirmamos la tesis de que hay una estrategia global del imperialismo, una estrategia global del sistema para generar esa dominación cultural. No es casualidad que en todos los países de Latinoamérica la derecha hoy esté o haya propuesto la baja de la edad de imputabilidad. Un aspecto clave, caballito de batalla para las distintas derechas latinoamericanas. Que, por cierto, la pelea no solamente se circunscribe al hecho de bajar o no la edad de imputabilidad, sino en definitiva con aquellos valores que acusan, que colocan al joven y fundamentalmente al joven pobre como responsable de la inseguridad que vive o que atraviesa nuestra Latinoamérica. La principal herramienta de dominación, sin dudas, se explica por ser marxistas desde la propia estructura, pero también es necesario valorar todos los mecanismos que se han orquestado en estos últimos tiempos, que se han afinado para que esta dominación realmente sea de la magnitud que es, que también es una dominación, en definitiva, en disputa, que no está todo tan fácil y servido para los intereses del sistema. Aquí hay en nuestra Latinoamérica pueblos, juventudes, organizaciones sociales que pelean para hacer frente a este tipo de cosas. Pero decíamos la dominación cultural y la educación, la dominación cultural y la división del campo social, la dominación cultural y la estigmatización como forma de excluir del sistema a los sectores más empobrecidos de nuestra América Latina. Otro de los aspectos que se mencionaba, también como propuesta para desarrollar el anticomunismo, sin duda que es un componente sustancial de la ideología dominante para mantener ese statu quo. Es asumido por sectores de derecha, pero también es asumido por sectores de ultraizquierda, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente. Un anticomunismo explícito, llevado adelante por las derechas criollas,
donde no tienen ningún tipo de vergüenza en señalarnos y acusarnos como violentos, sediciosos, en fin, un montón de calificativos que no tienen un asidero real, sino que buscan, por sobre todas las cosas, generar ese miedo, lo que nosotros en Uruguay llamamos el cuco, el fantasma. Pero también tenemos que ser sumamente autocríticos, los partidos comunistas y las juventudes comunistas, porque la ideología dominante también cala sobre nosotros y a veces nosotros mismos generamos anticomunismo cuando caemos en el sectarismo, en el dogmatismo o en la visión reformista. Este es un aspecto clave también para desarrollar, para trabajar, analizar y corregir. Porque sin caer en una visión narcisista de los partidos comunistas, sí es cierto que tenemos una acumulación histórica de conocimiento sobre la lucha social fundamental, pero que el proceso de construcción social y de toma de poder, desde nuestra concepción, se construye con el pueblo como principal actor. Este es un aspecto clave para tener en cuenta. La forma, ya termino, de abordar, sin dudas, es la batalla ideológica. Pero no decimos nada con decir que tenemos que dar una batalla ideológica si no somos capaces de incorporar en un aspecto práctico, en un aspecto de vida, de sentir, lo que es justamente nuestra ideología. Va mucho más allá de lo discursivo. Debe tener un correlato en nuestra acción cotidiana que va desde nuestra condición de hijos, de padres, de hermanos, de jóvenes en general, hasta aquellos espacios de la lucha de clases mucho más generales y duros. El aporte del Partido Comunista a los movimientos juveniles. En el caso del Partido Comunista de Uruguay, creo que el principal aporte ha sido desarrollar una teoría de la revolución. Una teoría que concibe a los movimientos sociales como fuerzas motrices de la revolución. Una teoría que concibe el proceso de avance en democracia como aspecto sustancial, lo que implica, en definitiva, un trabajo desde todos los espacios. El miércoles, cuando llegaba a Chile, leía en uno de los editoriales de los diarios una contraposición intencionada, pero bastante falsa desde el punto de vista teórico, metiéndose claramente en un intento de dividir o de mostrar como dos visiones en el Partido Comunista de Chile, ¿no? Contraponiendo Lenin con Gramsci. Acá nos parece que, de manera intencionada, decíamos, pero de un error teórico gravísimo, con la humildad con lo que lo decimos. Pero la praxis revolucionaria planteada por Lenin, por Gramsci, la había planteado mucho antes Marx y la había desarrollado de otra manera también Lenin. Y el aspecto de la independencia de clase de los movimientos sociales respecto a los partidos políticos no es un invento de ahora, ni tampoco es algo que haya levantado exclusivamente Gramsci, sino que es parte de la lucha ideológica fundamental que dio el propio Lenin en su interna en momentos muy difíciles y que hoy todavía se da, pero que es importante que nosotros la visualicemos para no caer en esos engaños y en esas cáscaras de bananas que a veces nos colocan desde afuera, contraponiendo visiones que en definitiva están consustanciadas porque son parte de una misma cosa, que es el marxismo, que es nuestra teoría de liberación. Y para finalizar, la perspectiva, sin dudas, para nosotros es consolidar el proceso
de avances que se ha dado en muchos países de nuestra América Latina. Es fortalecer el proceso de gobiernos progresistas y de izquierda que se ha dado en nuestro continente. Pero es mucho más que eso. Es colocar una perspectiva estratégica de cambio de modelo de raíz, que nos permita generar las condiciones para construir ese socialismo, que nos permita generar las condiciones para ir resolviendo los problemas tan acuciantes que tiene nuestra América Latina, los 166 millones de pobres y los más de 60 millones de indigentes que todavía tiene nuestro continente. Muchas gracias, compañeros y compañeras.